gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano? Bueno, salimos al aire. Bienvenidos todos los que se estén conectando, y abra su corazón para que reciba la palabra de Dios. Seguimos, hermano, ahora, ¿verdad? Seguimos con lo que estamos la serie llamados a crecer. Mucha gente piensa que lo único que Dios lo ha llamado es para bendecirlo, para ayudarle, es parte, hermano. Pero el principal propósito que Dios tiene en nuestras vidas es que crezcamos, de tal manera que entendamos para qué y por qué fuimos creados, y que podamos descubrir qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y este mensaje el día de hoy, hermano, estamos ahora en esta sección 3, ¿verdad? Donde estamos hablando que somos maduros en propósito. Ya llevamos 4 mensajes de este punto, hermano. Y hoy tenemos diseñados con intención. Vamos a ver algo tan importante, es que fuimos diseñados con intención, con propósito. Y vamos a ver cosas que ojalá, hermano, que Dios ilumine a aquellos que quizás no sepan por qué y para qué fueron creados, que en esta hora puedan entender y puedan descubrir que no son un accidente, no son una casualidad, no viven simplemente porque papá y mamá decidieron un día acostarse. No, ellos se tuvieron que acostar porque yo tenía que nacer, porque Dios tenía un plan para mi vida, porque Dios había planeado ya algo que yo tenía que hacer, y por eso quiso darme la vida, y solamente usó a mis padres para darme la vida. Y esto, cuando tú lo llegas a entender, hermano, esto es algo muy grande en la vida. Yo creo que, hermano, no hay cosa más grande que tú puedas descubrir por qué y para qué Dios te creó. Tú no pediste venir a este mundo. Yo no pedí venir a este mundo. Yo ni me acuerdo, hermano, de ciertos años para acá, no sé, de 5 años, a veces ni de 5 años me acuerdo de cosas. El que se acuerda mucho es mi hermano, ¿verdad? Yo no tengo mucho recuerdo de muchas cosas, y ya cuando mi hermano me menciona algunos, pues sí me acuerdo, pero hay otros que no. Y a veces que le digo que sí porque me da esta vergüenza que no me acuerdo. Pero, hermano, qué importante, ¿verdad? Dios diseñó todo, Dios planeó todo. Tú vives porque Dios quiso formarte con un propósito para cumplir algo que nació en el corazón de Dios. Y esto es algo tan importante. Y vamos ahí, primeramente quiero que veamos, hermano, este texto que está en Jeremías capítulo 1, hermano, en el verso 5. Y dice: antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te consagré, te aparté. Antes que nacieses, te aparté. La gente de Dios, hermano, inspirados por Dios en sus momentos de intimidad con Dios, donde Dios se les reveló, donde Dios se mostró. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Fueron en ese momento que los inspiró el Espíritu Santo, en ese momento, hermano, donde ellos tuvieron esa intimidad y vino una revelación de la palabra de Dios. Imagínate cuando tú tienes este entendimiento: antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre, Dios me vio desde antes. Todavía no estaba formado, todavía, hermano, y Dios ya me había visto. Y desde antes de que yo naciera, Él ya había designado algo, y por eso tuve que nacer, porque Él designó algo que Él quiere, hermano, que se lleve a cabo en este tiempo, en esta generación, y por eso quiso darme la vida. No nací hace 100 años, ni nací hace 1000 años, y ni nací hace 2000 años en el tiempo de Cristo, de los apóstoles, sino Dios quiso que naciese hoy, para cumplir un propósito que nació en el corazón de Dios. Y por eso es que yo tuve que nacer. Y esto es algo grande, hermano. Cuando tú entiendes esto, se acaba la inseguridad, se acaba, hermano, la confusión, se acaba, hermano, ¿y qué sentido tiene la vida?
¿para qué vivir? ¿O por qué vivir? Hay gente que llega hasta a quitarse la vida porque no le haya sentido a la vida. Y el diablo lo engaña, hermano, y se quita la vida porque no entiende ni por qué ni para qué fue creado. Pero quiero que veamos otros pasajes. David habla algo muy importante. Y vamos ahí, hermano, a este salmo que nos habla, Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Imagínese, teniendo esta revelación, estaba maravillado David. Si no viene esta revelación, ¿cómo te vas a maravillar? Pues tú no sabes ni por qué vives, ni para qué vives, ni por qué viniste, ni quién te trajo, o de qué se trata la vida. Pero aquí él entendía, y esto estaba maravillado, estaba asombrado de que Dios, hermano, lo había visto en el vientre de la madre. Fíjese todo lo que dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Todavía usted sabe que es un embrión, ¿verdad? Es como lo que es una semilla, el embrión. Todavía ni tiene forma. Es el huevo, ¿verdad? Cuando entra el esperma al óvulo y se forma el embrión. Ya es un embrión. Y dice, hermano, aquí mi embrión vieron tus ojos. Dios estaba en todo, hermano, cuando estábamos siendo formados. Y fíjese todo lo que menciona aquí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ya estaba escrito todas las cosas de mi vida, mis debilidades, mis habilidades, todo, hermano, lo que Dios había planeado, ya estaba todo escrito. Que después dice, hermano, que fueron luego formadas. No existían, pero ya estaban escritas. Sin faltar, dice, hermano, ni una de ellas. Y imagínense, teniendo este entendimiento de estas personas, de ese Dios todopoderoso, cuando viene este entendimiento, tu perspectiva de la vida, tú miras la vida de otra manera, hermano. Y sabes que estás aquí para cumplir un plan divino. Y eso es algo grande. Y que nadie es igual que tú. Y porque Dios tiene algo tan muy personal, muy íntimo contigo, que nació en el corazón de Dios. Por eso decíamos la vez pasada, hermano, tú eres importante para otras personas, para lo que Dios quiere hacer con otras personas, que le vas a ayudar. Lo que Dios te dio a ti y lo que Dios le dio a otros te va a ayudar a ti. Y lo que Dios te dio a ti le va a ayudar a otros que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios nos llamó a formar un cuerpo. Y nos vamos a ayudar unos a otros para poder cumplir el propósito de Dios. Y vamos a ocupar. Dios es el que dice que nos dio un lugar dentro del cuerpo. Y el Espíritu Santo, decíamos, nos dio las habilidades, los dones del Espíritu Santo, para que nos pudiéramos bendecir unos a otros y cumplir el propósito de Dios. Qué grande es poder entender estas cosas, hermano. Esto no es religión. Esto es un entendimiento del plan y propósito de Dios. Y esto solamente se entiende, hermano, y se consigue cuando hay una relación íntima delante del Señor. No solamente yo creo en Dios, yo sé de Dios, pero no hay una relación donde Dios ilumina tu mente. Decíamos, el apóstol Pablo hablaba y decía, para que sean iluminados los ojos de el entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene ojos. Pero muchas veces no está ciego, pero está en oscuridad. Decíamos, si tú entras aquí, hermano, y no están las luces, está todo oscuro y no miras. No está ciego, lo que pasa es que no está iluminado. Por eso no puedes ver. Y así es como están las personas. No están ciegas, pero no están iluminadas. Hay gente que ha venido al evangelio, pero no se ha iluminado su entendimiento, para que puedan comprobar. Cuando Dios ilumina tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es tu herencia
de las promesas que Dios te ha hecho dentro de los santos, de lo que Dios ha planeado para los santos, de la familia de la fe. Esto es algo muy grande, hermano. Por eso es que Jesús dijo: tienen ojos, pero no ven. No digo que no estaban ciegos, no digo que estaban ciegos, ¿verdad? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen corazón, pero no entienden. No pueden entender. Dice la Biblia: tener un corazón entendido. Dame un corazón entendido, que pueda entender, Señor, tus secretos, tus misterios, las profundidades del reino. Y esto solamente, hermano, cuando hay esa relación. Entonces estas personas sabían, David sabía que todo estaba escrito ya. Antes de que sucedieran las cosas ya estaba escrito. Y luego después se cumplieron sin faltar ni una de ellas. Dios le habló a Abraham que un día su descendencia iba a heredar la tierra. Y él, aún con sus ojos, nomás lo saludó de lejos. Pero ya después, cuando estaban acá, David escribió en los salmos: pero ahora ya estamos, ya se cumplió lo que Dios había dicho, y no faltó nada de lo que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios es fiel a sus promesas, hermano. Ahora vamos un poquito ahora en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos habla un poquito de eso. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, y dice la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde dónde nos apartó el Señor, hermano? Desde el vientre. ¿Cómo el apóstol Pablo fue incansable para predicar? Porque sabía que desde el vientre de su madre Dios lo había apartado. Andaba por otro lado, hermano. Era un fanático religioso, pero cuando sus ojos fueron iluminados, cuando él entendió esto, él pudo bendecir a tantas personas, inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cosas, que fuimos apartados. Todos los que ahora hemos venido a Cristo, hermano, ahora, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, ahora nosotros podemos venir para que nuestras vidas, ya siendo lavados en la sangre, ya siendo regenerados, ya siendo, hermano, ahora dice, hermano, ahora somos llamados hijos de Dios. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hechura de Dios, pero no éramos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Dios nos adoptó por medio de Jesucristo. Y Pablo menciona, que quise que leyéramos esto ahora, lo que fue, hermano, el profeta Jeremías, lo que habló David en los Salmos, y ahora lo que habla Pablo. Vamos ahora a Efesios, hermano, y este pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo, hermano? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué cambia, hermano, en tu vida el poder entender todo lo que Dios nos habla a través de su palabra? Que no somos un accidente, que no somos una casualidad. Dios tiene un plan. Lo más importante es que tú y yo lo podamos descubrir, ese plan, ese propósito. He estado mencionando, Jesús nos enseñó esto: Padre, no se haga mi voluntad. En el Padre Nuestro, el modelo de la oración, no que repitiéramos, sino que entendiéramos de lo que se trata, hermano. Estábamos hablando, mi esposa que estaba en el discipulado, los lunes tenemos discipulado en español y en inglés, hermano, de 7 a 8. Estamos hablando lo que es la oración, lo que es hablar con Dios, los elementos de la oración, las diferentes clases de oración. Y Jesús en el modelo, porque el Padre Nuestro no es simplemente repetir, sino entender, hermano, ¿qué es? ¿Por qué Jesús dijo Padre Nuestro? Porque somos una familia. No dijo Padre mío, Padre Nuestro, somos una familia. Y luego empieza
reconociendo a Dios, dándole alabanza. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la voluntad de Dios. Hay gente que no sabe qué es el reino, no sabe qué es la voluntad de Dios. No son cosas para repetir, son cosas para entender, hermano, ¿qué comprende? No son cosas simplemente que las repitas. ¿Qué comprende este reino? ¿Pertenezco a este reino? Dios me ha hecho parte de este reino. Todo eso, hermano, comprende el Padre Nuestro. Y si seguimos, pues vamos a hablar tantas cosas, hermano, de lo que es la provisión, de lo que es antes de regarla, de caer, líbrame del mal, de la tentación. Lo que es uno de los principios principales de este evangelio, hermano, es el perdón. O sea, ¿qué comprende el perdón? Todo esto es el Padre Nuestro, pero no es repetirlo, sino es entender lo que Jesús estaba hablando en lo que es el Padre Nuestro, que lo conocemos, el modelo, la oración modelo que Jesús dio. Entonces, una de las cosas principales en esto, hermano, es que conozcamos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, así como allá en el cielo, también aquí en la tierra. Y Jesús dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios eso? Yo no vine aquí, Señor, para hacer lo que yo quiera, para hacer como dicen muchos por ahí, mi regalada gana. ¿Qué es tu voluntad? Y hemos visto que la voluntad de Dios para nosotros es que agradable y perfecta. Perfecta, hermano. Por eso dice que no nos conformemos a lo que este mundo nos enseña, a lo que este mundo nos dice. Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, y lo que es, hermano, un engaño, porque el engaño es, ¿verdad? Se parece que es de verdad, parece que es genuino, parece que cuando tú ves una joya, si tú no tienes experiencia, pues se ve igualito que el otro, pero el que sabe que no es genuino. Un reloj te puede decir lo mismo que el otro, pero una persona tú lo puedes ver igual, pero el experto dice no es genuino, y te pueden engañar. Entonces, qué importante, hermano. Entonces vamos a ver cosas tan importantísimas. ¿Qué es lo que la Biblia nos menciona, hermano, que sí podemos imitar? Porque vamos a ver aquí algo muy importante de lo que no debemos hacer. Vivimos, dice, en una cultura que constantemente nos invita a compararnos. El mundo te dice: mira, logra lo que aquel, mira lo que está haciendo aquel está teniendo éxito, el mundo nos dice y nos compara. Y a veces, hermano, vamos detrás queriendo imitar lo que otros están haciendo. Esto es algo importante. Nos comparamos con otros ministerios, aún dentro del ministerio, hermano. Nos comparamos con otros que tienen dones, habilidades. Nos comparamos con otros que tienen una personalidad, a veces que no nos gusta la personalidad que tenemos nosotros. Decía Jared, que una persona, hermano, que dijo, ¿verdad? A veces cuando leo lo que yo escribo, dijo, hasta yo mismo me caigo gordo. Dijo, ¿cómo me atreví a escribir esto? Dijo, ¿verdad? ¿Cómo me atreví en el WhatsApp, hermano? ¿Cómo me atreví? ¿Y cómo me pueden soportar? Dijo la persona esta, ¿verdad? Dijo, pues qué bueno que fue muy honesta, porque que podía decir que hasta ella misma se caía gordo. Entonces, tenemos un mundo que nos llama, hermano, a compararnos. Dice, esto produce inseguridad, frustración y muchas veces confusión de propósito. Nos confundimos. Cuando queremos compararnos con otros, nos confundimos. ¿Qué es el plan de Dios? Hermano, ¿qué es el propósito de Dios? No es el mismo de otros. Nos vamos a complementar, pero son diferentes. Y mucha gente dice, es que Pablo dice ser imitadores de mí. Y aquí dice que no imitemos a nadie, hermano, porque Dios nos hizo original. ¿A qué se refiere cuando habla de imitar a otros? Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No en la personalidad. Dios nos ha dado una personalidad muy propia a cada quien, sino en el carácter, hermano, en la fe. El apóstol
el apóstol Pablo también menciona y dice: acordaos de vuestros pastores, en la carta a los Hebreos, dice: acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su fe e imitar su fe. Si tú ves que le fue de la patada, pues no lo imites, ¿verdad? Pero considerar cuál ha sido el resultado de su fe, los que te hablaron de la palabra de Dios. E imitad su fe. No la personalidad. Dios no quiere acabar. Dios te hizo único. Lo que Dios quiere formar es nuestro carácter, hermano. Parecernos en qué, hermano, a personas en su obediencia, en su entrega a Dios, en su consagración a Dios, hermano, en el amor hacia los hermanos, en esas cosas. Eso sí lo podemos imitar, no en la personalidad. Porque después, como dice aquí, hermano, va a traer sobre nosotros inseguridad, frustración y muchas veces confusión de propósito. Y andas, hermano, no tiene nada que ver contigo, hermano, porque no es el propósito por el cual Dios te dio la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad, dice, liberadora. No eres un accidente, fuiste diseñado con intención. Dios no te creó primero y luego pensó qué hacer contigo. Si vemos aquí, hermano, Dios planeó algo y luego, porque Él planeó algo, dijo: yo necesito crear a esta persona para que logre esto que he planeado. Esto es lo que está diciendo Jeremías. Antes de que fuiste formado en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te consagré. Él planeó todo. Desde antes, como dijo David, todo estaba escrito en el libro. Entonces, qué importante que tú puedas entender, que yo pueda entender estas cosas, hermano. Entonces, Él pensó en el propósito y por eso te crió. Primero pensó en el propósito y luego dijo: ahora voy a hacer. No es que te crió y ahora qué voy a hacer con este. ¿Para qué será bueno? Dijo: yo trabajaba en fundidora y todos éramos con apodos ahí, hermano. Todos nos conocíamos. Hay una persona, una mujer, éramos 5,000 obreros ahí, hermano, en fundidora. Y iba una persona, una esposa, a preguntar por un trabajador. Y decía: ¿conocen a fulano de tal? Pero señora, es que aquí no nos conocemos por el nombre. Le digo: ¿cómo le dicen? Porque a aquel le decían el cócono, a aquel le decían el perro, el chivo, y así, ¿verdad? A uno le decían el cariño, el otro el tiernito, imagínense. Pero a uno le decían el mal hecho. Así estaría. Y uno decía: ¿a que no sabes qué pasó cuando nació el mal hecho? Ahí entre la raza jugando. ¿Qué pasó? Dijo: no, pues le dijo el doctor a la señora, le dijo: mire, señora, lo que tuvo, ¿cómo ve? ¿Lo matamos o lo dejamos para el rebane? ¿Y qué pasó? Pues míralo, ahí anda, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios nos hizo con un propósito. No nacimos por accidente, no nacimos, hermano, por casualidad. Dios nos hizo con un propósito. Él planeó todo. Yo lo que deseo es que se despierte en cada uno, hermano. La Biblia nos enseña que un día Dios le habla a un profeta y le dice: vete a la casa del alfarero. Y va a la casa del alfarero y empieza a ver cómo el alfarero, hermano, formando un vaso de barro, usando el barro, dice que lo deshizo y lo volvió a formar. Sabes que muchos de nosotros, el mundo nos quiso formar, y cuando venimos al Señor, Dios tiene que desformar eso, que no es la forma. Dios no cambió de material. Dios no te quiere cambiar, hermano, el diseño que Él hizo. Él no quiere cambiarte eso. Él lo que quiere es transformarte. Él lo que quiere es cambiar tu carácter
y que entendamos para qué fuimos creados, formar el carácter y deshacer aquello que el mundo nos ha. Pues no te conformes a este siglo. Si el mundo te ha hecho esto, te formó lo que oíste, donde naciste, que no conocían de Dios, que no te criaron conforme a la palabra de Dios. Y esto es algo importante. Yo recuerdo que mis hijos, cuando estaban más chicos, que estaban como confundidos. Decían: es que usted nos quería criar como en México. Y no estamos en México, estamos en Estados Unidos. Todos nacieron allá, pero se vinieron todos chiquitos. Y yo le dije: no los quiero criar ni como en México ni como aquí. Porque en México hay cosas buenas, hay cosas malas. Aquí también hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo los quiero criar conforme a lo que está en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Pero el mundo quiere dictar quiénes somos, hermano. Y a veces nos mueve a querer imitar a otros. Pero Dios tiene que deshacer esa masa y darle la forma que Él quiere. Y yo creo que el mejor, hermano, ejemplo para poder entender esto es el canto del alfarero, ¿verdad? ¿Cómo dice el canto del alfarero? Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer, haz como quieras, hazme un nuevo ser. Y me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. En el proceso, porque a veces nos cuesta, hermano, cambiar. Nos cuesta quitarnos todo lo que en el mundo se nos pegó, lo que oímos, lo que vimos, hermano, y lo que el mundo dice que es, hermano, lo verdadero, lo que el mundo dice. Pero no nos vamos a conformar a esto. Tenemos que ir a lo que es la voluntad de Dios, porque esa es la agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y un día nos vamos a presentar a darle cuentas a nuestro Creador. Nos vamos a presentar a darle cuentas a nuestro Creador. ¿Qué hicimos? Dice la palabra de Dios, mientras que estuvimos en el cuerpo. Buscamos la voluntad de Dios. Jesús dijo: esta es mi familia con la que voy a estar para siempre, aquí y en la eternidad. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Los que, dice, hacen la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, ese es mi madre, mi padre, esa es mi familia. Entonces, de eso se trata, hermano. De poder entender que Dios nos crió con un propósito. Y mucha gente aquí, hermano, vemos tanta distorsión. ¿Y cómo te sientes tú? El problema del género ahorita, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? Pues que unos se sienten perros, otros gatos, otros, ¿verdad? Y empiezan a aullar. Y empieza una señora con una manguera: váyase a orinar a otra parte, porque le andaba haciendo de perro ahí. Y qué triste, hermano. Y luego unos que se creen hombres, otros que se creen mujeres. Y hermano, sin ir al que nos formó, al que dijo que era el propósito que nos estaba formando. Y ese es el mundo. Y el mundo quiere que respetes eso. Y quiere que tú digas, que la persona decida: no, porque yo no me diseñé a mí mismo. Dios me diseñó con un propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? He venido a cumplir una misión. Yo nací porque tenía que cumplir algo que Dios planeó en su corazón. Y por eso Dios me quiso dar la vida, para que yo cumpliera un propósito divino. Y esto que yo cumpla un día, voy a llenarme de gozo al llegar a la presencia de Dios y el poder decir, oír las palabras: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque cumplimos el propósito por el cual Dios nos dio la vida. Yo te animo, hermano, yo te incito a que en oración le digas a Dios: Dios, yo quiero cumplir el propósito que tienes en mi vida. Yo no quiero vivir por vivir, ni quiero hacer lo que yo quiera, porque eso no me va a llegar a ningún lado. Yo quiero saber, Señor, que yo cumplí. Y hablábamos de Jesús, que dijo: Padre, he terminado la obra que me encomendaste. Consumado es, terminé lo que tú me pediste. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y me espera la corona de vida. Qué hermoso es poder llegar a ese momento de nuestra vida y saber que hemos cumplido con la encomienda que Dios, hermano, nos designó, que hubo en el corazón de Dios, y que por eso nos crió. Así que Dios tiene que formar
nuestro carácter. Hermano, en el punto 1 vamos a ir, ya le expliqué muchas cosas. Quiero nomás que podamos ver estos puntos. Dios te conoció antes de formarte. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí, dice la palabra de Dios. Dios no solo te formó, te conoció. Tu existencia no fue una, dice hermano, improvisada. Tu existencia no fue improvisada. Tu vida fue pensada antes de ser creada. Tu valor no viene de lo que haces, sino de que Dios te conoció primero. Ese es el valor. Él me conoció primero antes de que naciese. Cuando entiendes que Dios te conoció antes de verte, dejas de buscar identidad en la aprobación de los demás. A veces estamos que los demás aprueben. ¿Y cómo ves? Y a veces nos bajamos de predicar. ¿Y cómo ves? Hermano, estamos con la aprobación de los demás. Y si los demás dicen, no, pues no la hiciste. Estamos con la aprobación de los demás. Queremos, hermano, la aprobación de los demás. Así que esto es algo importante. Saber que Dios nos conoció desde antes de formarnos para cumplir un propósito. El punto 2, fuiste creado porque había un propósito. Dios nos conoció antes de nacer. Eso es algo grande. Pero hermano, nos creó porque había un propósito que cumplir. Él planeó antes, hermano, antes que nacieses te consagré. Eso quiere decir consagrado o santo. Mucha gente no sabe lo que es un santo, ¿verdad? Santo quiere decir apartado para Dios, consagrado para Dios, para cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que quiere decir santo o consagrado, dedicado para Dios, para cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios. Por eso somos llamados la familia de la fe, los santos, la familia entre los santos. Somos la familia de los santos, los que Dios nos apartó para la gloria de su nombre. Yo le digo, cuando la primera vez que yo, hermano, leyendo la palabra de Dios, bien clarito que Dios me habló a mi corazón fue, hermano, en San Juan capítulo 15, verso 16. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti, para que en mí llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Yo empecé a llorar, hermano. Yo pensé que yo había decidido elegir a Dios. Pero cuando vine, tú no estás aquí porque tú quisiste. Si fuera por ti, tú te hundías en el pecado. Nuestra naturaleza es como la del marranito, dijo, ¿verdad? Dice el marranito, dice el Proverbios, aunque lo laves, ¿qué dice? Su naturaleza, ¿qué es? Ve el charco de lodo y se vuelve a enlodar. El perro, la naturaleza del perro es que echa el vómito y se lo vuelve a tragar, porque eso es su naturaleza. Pero ahora Dios nos ha apartado para Él, nos ha consagrado para Él, hermano. Y ahora dice el apóstol Pedro, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Fuiste creado porque había un propósito. Antes de que nacieses te conocí. Dios te apartó antes de que pudieras decir algo. Tu llamado, dice, precede a tus decisiones. Fue primero tu llamado antes de que tú decidieras alguna cosa. Tu propósito es mayor que tus errores. El propósito que Dios tiene, hermano, no importa. Mire, Pedro cometió errores, falló, pero hermano, el propósito de Dios era mayor que sus errores. Hay gente que se agüita porque por sus errores, por sus fallas. Pero la Biblia nos dice que tenemos, hermano, si alguien hubiera pecado, y esto es para los cristianos, porque ya no es nuestra naturaleza, ya no nos gozamos en el pecado. Pedro, cuando falló, no se alegró. Pedro lloró amargamente porque ya no era su naturaleza. Mintió, negó a Jesús, maldijo para que le creyeran que no lo conocía. Estas 3 cosas hizo Pedro, gravísimo, hermano. Pero no estaba como si nada. Pedro lloró amargamente, le pudo haberle fallado a su Señor,
Y eso es lo que Dios ve. Ya hay una nueva naturaleza en nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Porque ya no nos sentimos a gusto. Ya no nos sentimos a gusto porque ya no es nuestra naturaleza. Dios nos ha consagrado, Dios nos ha llamado. Algunos, hermano, más que otros, más rápido, otros, y otros el proceso es diferente para cada quien. Pero tus errores, hermano, no borran, hermano. Una de las cosas que estaba leyendo Marcos en la mañana, hermano, y dice, y dile, cuando le dice que a los apóstoles, hermano, ve y dile, cuando Jesús resucitó a María Magdalena, le dijo: ve y diles que yo voy delante de ellos a Galilea. Ve y dile a mis discípulos, y agrega, y a Pedro, al que había fallado, todos habían ido, pero todo lo que pasó con Pedro, que Pedro siguió a Jesús, cuando vio lo que le estaban haciendo, se olvidó de que el Señor le ha dicho: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces que me conoces. No, Señor, yo no te voy a negar. Pero sus errores no detuvieron el propósito de Dios. Jesús lo busca y le llama: te he llamado para que cuides mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, nuestros errores no anulan, hermano, el propósito de Dios. Que entre más pronto los corrijamos de cosas mejores para nosotros. La Biblia nos dice que adornemos el evangelio, hermano. Que lo adornemos con nuestro vocabulario, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Adornemos el evangelio, no lo avergoncemos. Adornemos el evangelio. Que la gente pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es algo importante, hermano. Entonces, Dios no reacciona a tu vida. Él la diseñó con, dice, anticipación. No te preguntes: ¿qué puedo hacer? Pregúntate: ¿para qué me crió Dios? No estás, ¿qué puedo hacer? No, ¿para qué me formó Dios? ¿Qué es el propósito de Dios? El punto 3, tu diseño refleja tu asignación. Tu personalidad no es un estorbo, es parte del diseño de Dios. A veces como tu personalidad, mi esposa ha hablado sobre las diferentes personalidades: colérico, melancólico, flemático. Hay diferentes personalidades. Y Dios nos formó de ciertas maneras, hermano, según el diseño, para cumplir el propósito de Dios. Me gusta lo que dice aquí: tus dones no son casualidades, hermano. Tus dones es que van a complementar en el diseño de Dios para cumplir el propósito. Tu manera de ser encaja con lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Por qué Dios te hizo? Porque encaja. Él tiene todo, hermano. Por eso tienes que ahorita vamos a ver que tienes que abrazar el diseño de Dios, porque Dios te hizo único para cumplir un propósito hermoso de Dios en tu vida. Lo que Dios hizo en ti, lo hizo a propósito, hermano. Dios te hizo a propósito. Así te hizo Dios. La madurez en propósito nos lleva a dejar de copiar a otros y a caminar con seguridad en cómo Dios nos diseñó. Lo vuelvo a decir: la madurez en propósito nos lleva a dejar de copiar a otros y caminar con seguridad en cómo Dios nos diseñó. Vamos a caminar seguros, hermano. Vamos a caminar. El punto 4, ser único no significa resistir el proceso. Aquí viene lo que le quería decir: aceptar tu diseño no es decir: así soy yo, no voy a cambiar. Dijeron, hermano, como dice un corito: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Porque a veces sí decimos: es que así soy yo, así me hizo Dios. Y si es cierto, hermano, Dios nos hizo de cierta manera y nos llama así como somos.
con piquitos y picotes, ¿verdad? Pero Él nos quiere dejar con esos piquitos y esos picotes. Él nos quiere limar, hermano. Él nos quiere quitar las asperezas, moldear. Entonces esto es algo importante. Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal como estamos. Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal como estamos. Él va a empezar un proceso. El carácter se forma, el diseño se afirma. Cuando tu carácter se forma, hermano, cuando tu carácter, hermano, es moldeado, tu diseño se afirma. Entonces entiendes por qué fuiste diseñado. Esa es la madurez. Cuando tu carácter es el carácter, no tu personalidad tiene que ser, hermano. No Dios no te va a cambiar. Dios dice que, hermano, Él quiere hacernos como Jesucristo, su Hijo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero no quiere cambiarnos de como Él nos hizo, porque Él nos hizo para cumplir un propósito. Pero quiere que lleguemos a formar ese carácter que había en Cristo Jesús. En decir un día que se haga tu voluntad y no la mía. En la obediencia. He venido a hacer lo que mi Padre me encomendó, sin importar el precio que haya que pagar. Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal como estamos. El carácter se forma, el diseño se afirma. Dios dice, moldea nuestro carácter sin borrar nuestro diseño. Él no quiere acabar con el diseño. Como decimos, seguimos siendo ese barro, pero le va a dar la forma que Él quiere. Nos va a moldear. ¿Cuál es el que decía el canto del alfarero? Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Que pongas tu confianza en la tempestad. Que ese es el moldeo. Ese es el barro en las manos del alfarero. El barro seguimos siendo ese diseño, hermano, pero moldeado en las manos del alfarero. Hay gente que está llegando, hermano, con problemas de identidad, y Dios está empezando. Yo te hice de esta manera, yo te crié de esta manera. Y muchas personas me han dicho, es que no es igual. Es que así decimos todos cuando venimos en lo que el diablo nos hizo caer, en lo que somos débiles, se nos hace que es bien difícil. Yo también podría decir, es que lo tuyo es más fácil porque no fue mi problema. Y tú puedes decir, no, lo que tú tienes es más fácil porque no es tu problema, no es tu debilidad. Pero todos, dice la palabra de Dios, que Dios nos llamó para santificarnos, para purificarnos a través del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la palabra de Dios. Y sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Empieza siempre las listas, hermanos, de los pecados. Empieza siempre con los desórdenes sexuales. Ni la lascivia, ni las orgías, ni los mentirosos, hermano, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Y empieza a hablar un montón de cosas, hermano, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los ladrones. Y empieza, hermano, un montón ni los idólatras, ni los brujos. Y empieza a decir un montón de cosas, porque ya les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo el apóstol, y esto erais algunos de vosotros. Porque la lista sigue, ¿verdad? Pero ahora habéis sido santificados, habéis sido purificados por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos está moldeando, hermano, y nos está dando la forma. Sí, éramos muchas veces, mucha gente dice, pero si ese era un borracho, pero si ahora soy un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no porque sea perfecto,
sino porque Él me eligió y porque decidí abrir mi corazón para que Jesús entrara en mi corazón y me ha transformado por haber recibido a Cristo en mi corazón. Me ha transformado ahora en un hijo de Dios. Y el mundo ya no nos conoce, dice, porque a Él tampoco le conoció. Y Jesús dijo: están en el mundo, pero ya no son de este mundo. Ahora dice que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, que fuimos trasladados, dice, de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Dios nos moldea nuestro carácter sin borrar nuestro diseño. Madurar en propósito es permitir que Dios nos haga más como Cristo, sin perder la esencia con la que Él nos creó. Y el último punto: la comparación, dice, distorsiona el propósito. Compararte te roba el gozo, hermano. Compararte te hace imitar a otros en lugar de obedecer a Dios. Porque estás tan preocupado en querer ser como otros son, hermano, en lugar de obedecer a Dios, a cumplir el propósito para que Dios te formó. Compararte te distrae del camino que Dios te ha trazado. Cuando nos comparamos, nos desviamos del camino, hermano, que Dios ha trazado para nosotros. No puedes vivir tu propósito mientras intentas ser alguien más, ese alguien que Dios no creó. Cuando empezamos a querer imitar a otros, matamos al yo por querer hacer. Yo recuerdo que había aquí hace muchos años que empezamos la obra, en los 90s, un muchacho que quería, igualito que Marcus Witt, quería cantar y cantaba y hace cuenta igualito, hacía la voz igualito, pero no era Marcus Witt. Y qué triste cuando tú, queriendo imitar a otros porque te gusta, porque quisieras tener lo que la otra persona tiene, y matas a la persona, a esa personalidad, a ese diseño que Dios creó por querer ser a otros. Tengamos mucho cuidado, hermano, que podamos decirle al Señor: yo quiero ser la persona que tú diseñaste, Señor. Dios te hizo con intención, te diseñó con propósito, te llamó antes de que nacieses. La madurez espiritual se evidencia cuando honras el diseño de Dios en ti. Cuando honras el diseño, tú me hiciste así, Señor, y voy a honrar para lo que tú me hiciste. Entonces, hermano, la madurez espiritual es cuando honramos el diseño de Dios que está en nosotros. Dice: permites que Él forme tu carácter. Caminas con confianza sin compararte con nadie. Caminas con confianza. Hay algunas preguntas aquí para terminar. ¿Qué dones o pasiones ha puesto Dios en ti que apuntan a tu diseño? ¿Has descubierto para qué eres bueno, hermano? ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué pasión ha puesto Dios en ti? Mi esposa ha dicho que desde niña ella sentía una pasión por querer ser maestra, pero su papá dijo: no, las mujeres después se casan y no ejercen. No les quiso dar una carrera, sino que una carrera corta de secretaria. Mi esposa estudió secretaria bilingüe para que trabajara pronto, pero no era su pasión. Y cuando vino a Cristo, fue cuando se cumplió esa pasión que tenía de niña, de ser maestra. Y no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Qué privilegio, hermano. Cuando Dios nos llama a su camino. Tú sabes que cuando Dios llamó a Pedro, le dijo: Pedro, tú no eres pescador. Tú estás pescando porque ahí naciste, tu papá era pescador y tu familia pescadores, y pues ahí seguiste, ¿verdad? Pero tú no eres pescador de peces, tú eres pescador de almas. Y aunque Pedro era del vulgo, hermano,
de lo más bajo, como podríamos ir aquí, ¿verdad? Decía cara de guero, de lo más, nosotros decimos de lo más rabanito, del arrabal, de lo más bajo, porque decían, ¿verdad? ¿Qué tienen estos? Son sin letras. ¿De dónde tienen este conocimiento estas personas? Pero reconocían, dice, que habían andado con Jesús. ¿Sabes que Pedro ni preparó un mensaje? Cuando después de que Cristo se fue en el día del Pentecostés, no tenía mensaje preparado, solamente estaban orando, porque Jesús les dijo que no se fueran hasta que viniera el Espíritu Santo, y estaban orando. Y solamente vio el cuadro que cuando el Espíritu Santo cayó, la gente pensaba que estaban borrachos, algunos se burlaban y otros estaban confundidos. ¿Qué es esto? O les oímos hablar en nuestra propia lengua, medos, elamitas, árabes, cretenses, y empiezan a decir de muchas lenguas, pero los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Pero si son galileos, estaban confundidos. Y Pedro se levanta y se le viene a su mente, a su corazón: estos no están ebrios, estos están llenos del Espíritu Santo. Y es el cumplimiento. El profeta Joel, y se fue hasta capítulo 2 del profeta Joel, verso 28, donde dice: y dice el Señor, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertamente sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y se convirtieron 3,000. Segundo mensaje, en la curación de un hombre cojo, de un paralítico. Dio el segundo mensaje. Ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron es la piedra angular. Se va a los salmos de David. Es la piedra angular que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Y dice que se compungieron de corazón, y 5,000 se convirtieron a Cristo. Para eso fue Pedro, aunque era del vulgo, aunque era hombre sin letras, pero cuando se paró ante la gente era tocada, y la gente venía para recibir a Cristo. 3,000 y luego 5,000. Bien dijo Jesús. Cuando Jesús llegó, dijo: ¿tienen algo de comer? Dijo. Estaban pescando. Dijo: toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pues porque andaba haciendo cosas que no, para lo que no fue criado. Tú no eres pescador de peces, Pedro. ¿Cuántas veces nosotros metíamos aquí? Mira qué gozo es, hermano, saber para qué fuiste criado y saber que estás cumpliendo el propósito de Dios, y ver la obra de Dios no solamente en ti, sino en los tuyos. Ver que Dios les dio también a cada uno un propósito de vida, y ver cumplirse el propósito en tus hijos, en tus nietos, en tu descendencia, como dice la palabra de Dios. Tú nos has sido refugio de generación en generación, desde antes que naciesen los montes y formasen los mares. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo hermoso. Mi esposa y yo nos ponemos somos ricos, somos bendecidos al ver cumplirse las promesas de Dios en nosotros, en nuestra familia. Y eso es lo más grande, hermano. Cuando tú miras lo que Dios está, ¿qué importa que no haya dinero? Y el Señor dijo: vas a comprar sin dinero. Vas a hacer cosas no como las demás personas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, dice que Dios honra al que lo honra a Él. Él puede de un pez, de unos panes simples, dar a multitudes. Es que lo que pasa en nuestras vidas es que Dios está trabajando para que se cumpla, para que podamos cumplir el propósito de Dios. Está moldeando nuestro carácter. Son cosas importantes, hermano. ¿De qué manera te has comportado con otros en lugar de abrazar de qué manera te has comparado con otros
hermano, en lugar de abrazar que tú eres único, que el diseño de Dios es único para ti. Dios te diseñó siendo único. En la mañana estaban formando allí, estaba una huella allí, ¿verdad? Que Dios es la unicidad, dice aquí, que eres único, porque fuiste creado para cumplir un propósito. Dice, ¿cómo puedes comenzar a caminar con mayor confianza en la manera en que Dios te creó? Abracemos, hermano, el diseño de Dios. ¿Cómo podemos, hemos aprendido en esta hora, cómo podemos caminar con confianza en el diseño para cumplir el diseño que Dios nos dio, hermano? Cuando dejemos de imitar a otros, cuando dejemos de compararnos con otros y vayamos detrás de entender por qué y para qué Dios nos crió de la manera que somos, qué es lo que nos apasiona, qué es, hermano, lo que Dios nos ha dado, y caminemos en eso. No sé cómo te sientas, pero hemos visto de hombres como tú y como yo, hermano, personas como tú y como yo que están en la Biblia, pero que entendieron esto. Lo vimos en Jeremías. Yo te formé, yo te conocí antes de que te formara en el vientre de tu madre. Yo te consagré antes de que nacieras. Pablo David dijo, ¿verdad? Me vieron tus ojos, y bien que entretejido fui formado en las entrañas de mi madre, pero mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro estaban escritas todas las cosas que se cumplieron después, sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué entendimiento tenemos nosotros, hermano? Póngase de pie en esta hora y vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y podamos decirle al Señor: Señor, gracias por hacerme con intención y propósito. Muéstrame cómo mi diseño encaja en tu plan. Líbrame de la comparación, la inseguridad y el temor. Ayúdame a caminar con firmeza en quien tú me creaste para ser. Ayúdanos, Dios. No nos dejes de tu mano, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Queremos cumplir el propósito por el cual tú nos diste la vida. No queremos un día presentarnos delante de ti y sentir vergüenza que hicimos todo menos para lo que fuimos creados, sino que podamos llegar al final con gozo y decirte: Señor, aquí están, me diste 5 talentos, aquí están otros 5 talentos. Me diste 2 talentos, aquí están otros 2 talentos. Yo quiero escuchar, Señor, eso que tú dices, que cómo nos vas a recibir en el reino. Buen siervo y fiel, buen servidor, hiciste para lo que te crié. Fuiste un buen servidor. Ayudaste a los demás para que también se cumpliese el propósito que yo tenía para ellos. Buen siervo y fiel. Fuiste fiel al llamado que te hice. Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y dice que nos va a confesar delante de su Padre y de sus ángeles. Nos va a presentar el Señor delante de su Padre y de los ángeles. Aquí están los que lavé con mi sangre, los que perdoné, los que limpié con mi sangre preciosa. Cumplieron el propósito. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que va a ser algo glorioso el día que lleguemos a tu presencia. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de poder
estar aquí para recibir esta palabra, Señor. Glorifícate. Aquellos que están donde estén, en el lugar que se encuentren en esta hora, abre tu corazón y dile al Señor: Dios, ayúdame a entender lo que estos hombres entendieron, a saber por qué y para qué fueron creados. Señor, saber de que tú hiciste un plan y por eso quisiste que yo naciese, porque ya había un plan divino, ya había un plan en tu corazón, Señor, que querías que se cumpliese, y tú quisiste pensar en que yo naciese para que yo cumpliera ese plan. Es algo tan grande, Señor, que yo pueda entender esto. Ayúdame a entender, Señor, que hay un plan hermoso y un plan divino, Señor, por el cual tú me pensaste crear, Señor. No me creaste, Señor, para después a ver qué ibas a hacer de mí. Tú me creaste porque ahí habías hecho un plan para mi vida, y te doy gracias, Señor. Solamente te pido, ayúdame a entenderlo, ayúdame a caminar en él, que no camine yo queriendo imitar a otros, queriendo lograr cosas que no tengan que ver nada con el propósito. Ayúdame a rodearme de la gente, Señor, que me va a ayudar a poder cumplir el propósito que tú tienes. Ayúdame a quitarme todo aquello que avergüence, Señor, el evangelio. Y ayúdame, Señor, a adoptar todo aquello que adorna tu evangelio, Señor, aquello que exalta tu nombre, Padre celestial. Pues fui llamado, dice, para la gloria de tu nombre, para darte gloria y honra a ti. Para eso fui creado yo, Señor, para darte la gloria y la alabanza. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a imitar la fe de otros, Señor, que fueron fieles, de otros que cumplieron, que fueron obedientes, de otros, Señor, que se consagraron para ti, pero nunca cambiar mi personalidad, porque tú me has hecho único, Señor. Nunca imitar, Señor, lo que otros tienen, Padre, de las cosas que tú les, los dones que les has dado, las personalidades, Señor, sino que tú me has hecho único para cumplir tu plan divino, Señor. Muchas gracias por haber puesto tus ojos en mí. Muchas gracias, Señor. Sé que no estoy aquí por una casualidad, sé que estoy aquí porque tú me has traído aquí, Señor, y aquí voy a echar raíces, y aquí voy a dar el fruto que tú esperas de mí, Señor, porque tú me has llamado, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Toda honra y toda gloria te pertenece a ti, ahora y siempre, en el nombre precioso de Jesús. Pongo mi vida en tus manos. Dile: pongo mi vida en tus manos. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Cumple ese propósito divino, Señor, en mi vida, en mis hijos y en mi descendencia después de mí, Padre celestial. Glorifícate en una manera especial en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Muchas gracias. A ti la gloria y la honra y la alabanza. Bendito seas por los siglos de los siglos. Dele gloria al Señor, hermano. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Dele gloria, dile gracias. Gloria a tu nombre por tus planes maravillosos para mi vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios me los bendiga, amados hermanos. Los esperamos en los hogares a mitad de semana. Salúdense en el amor del Señor. Gloria a Dios.